por el ponente Eduardo González Calleja, y que nos va a introducir pues Francisco Sánchez Pérez. Les dejo la palabra a ellos y empezamos. Bueno, tengo el honor de presentaros al profesor González Calleja, que aparte de un gran profesional de la historia contemporánea, es compañero mío en la Universidad Carlos III, y hemos trabajado muchísimas cosas juntos, y bueno, también compartimos despacho, y bueno, salvo tema sexual, hemos hecho en todo tipo de cosas. Y entonces, bueno, hacer un resumen de su trayectoria, no ya profesional, sino de sus obras publicadas, es imposible. Esto llevaría mucho más tiempo que todas las conferencias juntas que habéis oído, porque realmente uno de sus retos es superar a Javier Tussell en páginas escritas, y yo creo que ya lo habrá, a esta altura ya lo habrá conseguido. Bueno, aquí se ha hecho un resumen más o menos, sí, no me oye. Se ha hecho un resumen más o menos de 28 monografías, 18 obras o trabajos colectivos, 77 contribuciones a libros colectivos, 59 artículos en revistas especializadas españolas, 33 artículos, es como el rodaje de Cleopatra, 33 artículos en revistas especializadas extranjeras, 49 contribuciones en actas de congresos, 4 prólogos, 43 artículos de divulgación y más de 200 recensiones y reseñas en revistas especializadas. Bueno, realmente ha escrito de todo, ¿no? Pero vamos, su especialidad fundamental es la historia de España del siglo XX, la violencia política, que es un consumado especialista, uno de los más importantes del país, y en particular, para lo que interesa en la conferencia, de los grupos de extrema derecha y fascismos en los que ha trabajado. La última publicación que ha hecho es también sobre los comunismos, o sea, también tiene alguna disertación teórica sobre el totalitarismo, que también es una aportación suya. Como veo que aquí hay gente que le interesa el tema del fútbol, también ha contribuido muy activamente en la historia del Real Madrid, que con la que celebró el Club Centenario, ¿no? Uno de los que la elaboró. Así que bueno, ha tocado muchísimos palos. Y sin más preámbulos, también ha conseguido, después de muchísimo trabajo, ser catedrático este año, con bastante retraso a mi modo de ver, pero bueno, al final lo hemos conseguido entre todos. Y venga, y le doy paso y le doy la palabra. Gracias, Paco. Recuérdame que te invito a hacer una cerveza con Salvador de Música. Muchas gracias a Paco por la presentación y a Jefrema por la invitación a intervenir sobre un tema que me remonta a mí a la más tierna infancia, porque es la primera investigación que realicé cuando tenía 21 o 22 años, con Carlos de Jularostegui, hacer un artículo sobre la violencia fascista de la Segunda República, que salió en el Historia 16 con el título Provocador extremo de los pistoleros azules, y que nos valió al director de la publicación y a mí varios simpáticos anónimos de la falange de entonces, deseándonos una muerte lenta y dolorosa, ¿no? Nos llega al extremo de los chats de la policía municipal, pero casi, ¿no? Bien, en todo caso, quiero hablarles a ustedes justamente de eso, del fascismo español y su vinculación a la violencia política en la Segunda República, o los fascismos españoles, porque en realidad no es solamente falange, sino que es un conglomerado de fuerzas que van poco a poco convergiendo en ese partido político, de manera forzada en buena medida, porque hay que decirlo claro, el fascismo tiene dos hándicaps o dos problemas en el caso español, ¿no? Uno de ellos es el ser el último llegado a la vida política, su leitcomer, ocupa un espacio que ya anteriormente ocupaban otros partidos políticos. En segundo lugar, también pues su papel es estrictamente juvenil. Son gente que no tiene la edad todavía de poder votar, en su mayor parte. Es decir, la estructura de edad del fascismo es tan juvenil que realmente pues, su única participación política era el salir a la calle a provocar, y no, por supuesto, que les estaba vedado la actividad de tipo electoral. Bueno, y sobre todo, ahí tienen también un papel en la calle, que es justamente el de desestabilizar el régimen mediante la violencia. De modo que, bueno, yo creo que los grupos que reivindicaron en un momento u otro de la República la titularidad fascista no tuvieron un especial peso en la política republicana,
por su llegada tardía al escenario político, pero eso juega un papel relevante en el proceso de desestabilización de la República por su mayor disponibilidad. ¿Se oye? ¿Se oye ahora mejor? Sí. Por su mayor disponibilidad hacia el conflicto armado y en cierto modo porque es el grupo de derechas más radicalizado de los que existían en ese momento en el escenario político español. Estamos en el momento, en cierto modo, dorado de la extrema derecha en España. Nunca ha habido tal variedad de actitudes de extrema derecha, ni tampoco tenemos tanta competencia para ocupar ese espacio de espectro político, desde la CEDA y sus tentaciones de tipo corporativo hasta los diferentes legitimismos de la época, tanto el carlismo como el alfonsino, como los grupos de fascistas, pues estaban ocupando un sector de la derecha que podemos llamar perfectamente radicalizada y buena parte de los casos fascistizada, es decir, utilizando actitudes, parafernalias, incluso modos de acción política que estaban inspirados claramente en el fascismo. Incluso esa extrema derecha más tradicional o menos ideologizada, pues sucumbió a la tentación fascista. Y habría que citar, por ejemplo, un caso estrambótico en buena medida, que es el caso del Partido Nacionalista Español, dirigido por un enfermo mental como el doctor Albiñana, que en cierto modo pues no pasó de ser un movimiento reaccionario en los primeros compases finales de la época de la monarquía, comienzo de la república, un movimiento reaccionario, heredero en buena medida del primo-riverismo, que bueno, tuvo incluso un conato ya de organización paramilitar. El paramilitarismo es un hecho o un fenómeno de la política española generalizado durante los años 30, no con tanta incidencia como se decía hasta hace pocos años, pero efectivamente cada grupo intentó formar su milicia, y uno de los pioneros de la paramilitarización es justamente este Partido Nacionalista Español, la extrema derecha de la transición de la monarquía a la república, que tiene incluso una sección de choque, que son los legionarios de España o legionarios de Albiñana, que no fueron mucho más allá de una banda de matones o partida de la porra típicamente española, ¿no? Ya había partida de la porra en los años del sexenio democrático. En cierto modo estos son los herederos pues de ese tipo de grupos armados que se dedicaban pues a la agresión pura y simple del rival político, en parte animados o protegidos por la policía de aquel momento. Me refiero a la policía monárquica hasta la proclamación de la Segunda República. Ahora bien, cuando ya hablamos estrictamente del fascismo español de la época de la República, pues hay que hablar en primer lugar de la diversidad de orígenes, desde un origen pequeño burgués en el caso de la conquista del Estado, o un componente agrario en el caso de las Juntas Castellanas de Onesimo Redondo, o más elitista en el caso del grupo de la Falange originaria presidida por el tercer Marqués de Estella, José Antonio I Rivera, y hablar un poco de las ideologías subyacentes a esta violencia, porque esta gente no solamente se dedica a agredir, a atentar contra los enemigos políticos, sino que tienen un atisbo de teorización sobre la violencia política que no me resisto a exponerles de manera muy sucinta, porque muestran bien a las claras la diversidad de tendencias del fascismo español y a veces el carácter irreconciliable, difícilmente conciliable de los diferentes grupos que acaban además rompiendo entre sí y extinguiéndose del partido Falange Español. En primer lugar, pues es claramente el caso del grupo de la conquista del Estado, el presidido o liderado por Ramiro Ledesma, un pequeño burgués que se presenta en cierto modo como heredero de una peculiar corriente de radicalismo político de clase media, que en cierto modo pudo representar también en su momento personajes como Fermín Galán o Alejandro Sancho o el propio Ramón Franco, que luego va a tener va a dar un giro político o ideológico espectacular a partir del año 34-35, inspirados en buena parte por el sindicalismo revolucionario interior, sobre todo la teoría de la violencia de George Sorel, ¿no? Esta gente lo que tiene es una idea, pues, en cierto modo, sindicalista del activismo político y ven a la CNT como el instrumento o la palanca subversiva más eficaz para conseguir incluso avanzar en la Revolución Española, superando el modelo de república que se intenta instalar, patrocinada por Alcalá Zamora, hacia una república mucho más radical, mucho más social, mucho más revolucionaria. Y para eso, bueno, pues lo que se pretende es conseguir, en cierto modo, como digamos, nacionalizar a la CNT, convertirla, digamos, a la causa nacional
utilizando su carácter anarcosindicalista como instrumento de subversión de ese Estado burgués republicano que se está comenzando a diseñar en aquel momento. Y bueno, pues en ese aspecto Ledesma asume a las claras las teorías de Sorel de la acción directa, del sindicalismo revolucionario, la imagen del activismo sindical como base de la acción subversiva, pero en este caso patrocinado y dirigido no tanto por una vanguardia sindical, sino por una vanguardia intelectual que, bueno, que transmita esos mitos de Sorel de la violencia creadora, de la violencia como el fermento de una nueva sociedad de carácter revolucionario, y en cierto modo pues intentar hispanizar a esa CNT que hasta entonces tiene un componente de clase que se pretende soslayar en favor de su conversión en el gran instrumento de la política de defensa de valores hispanos, como se decía en aquel momento dentro de estos grupos prefascistas o originariamente fascistas. Bueno, pues se trata por lo tanto de emplear o de intentar infiltrarse en la CNT, utilizar la acción directa típica del sindicalismo revolucionario para derribar lo que ellos llaman la república burguesa, esa república que decía don Niceto Alcalá Zamora que debe estar cuajada de obispos y quedar bajo el patrocinio de San Vicente Ferrer. Esa no era su república, era una república por tanto mucho más radical, mucho más revolucionaria, donde la juventud tendría un papel determinante como elemento de vanguardia de ese rearme moral nacional, y donde, repito, pues el inconformismo juvenil va a estar presente permanentemente en esa retórica del grupo de la conquista del Estado, digamos, el que se agrupa alrededor de esta revista doctrinal. Son 2 docenas de intelectuales pequeños burgueses, muchos de ellos con una, digamos, de una juventud bastante digamos, evidente, y bueno, pues que son los que representan a esa generación de menor edad que será encargada pues de barrer con su inconformismo y con su violencia pues la totalidad de lo que quedaba del viejo orden liberal que para ellos representaba la República Española. Ahora bien, esos intentos de situar a estos ledesmistas como grupo de oposición, como instrumento de acción dentro de la CNT, hay que decir que se saltaron con un rotundo fracaso. Captaron algún dirigente sindical madrileño como Álvarez de Sotomayor, pero en realidad su intento de invadir o de infiltrarse dentro de la CNT va a ser un intento baldío. Sin embargo, bueno, pues esa preferencia por el activismo sindical va a mantenerse permanentemente en el grupo de Ledesma durante su constitución ya o su fusión con el grupo de la Junta Castellana, creando las JONS, la Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista, a partir de octubre del 31. Y de hecho este sector ledesmista va a ser el que funde e impulse la Central Obrera Nacional Sindicalista, las CONS, es decir, el sindicato falangista de primera hora. Por lo tanto, bueno, pues es este Ledesma el que, bueno, pues repito, se encarga en cierto modo de vertebrar ese sindicalismo nacionalista, el sindicalismo en la primera falange. Queda brevemente integrado en este partido de aluvión que dirige Primo de Rivera entre febrero del 34 y su salida del partido en inicios del 35, y ya fuera de falange ya lo que crea es unas JONS independientes, un grupo disidente dentro de la falange muy atacado por la falange, digamos, oficial, y ya fuera del partido pues publica un libro notable, El discurso de la juventud de España, donde yo creo que se resume con claridad su teoría de la violencia, digamos, su última percepción de la violencia como una violencia dirigida por una milicia juvenil que actuaría en favor de la revolución nacional sindicalista y que desplegaría una violencia que ya no sería espontánea como la vieja teoría nacional sindicalista de Sorel, sino fuertemente organizada de acuerdo con una estructura y una mentalidad militares. En cierto modo, la paramilitarización en sentido más estricto es la última apuesta de Ledesma como modo de actuación violenta al final de la República, sobre todo en su etapa de paso por el desierto desde el inicio del 35 hasta su muerte a comienzos de la Guerra Civil. El otro grupo, fundador de las JONS, el grupo de Onésimo Redondo, bueno, es el que quizás exprese con más rotundidad y con más virulencia digamos, la definición de sus enemigos
de partida, sobre todo el antimarxismo y el antiiberalismo, que por cierto eran pautas comunes a gran parte de la extrema derecha de la época. Para el fundador de las Juntas Castellanas, ese núcleo en cierto modo fascistizante, heredero o vinculado con la Acción Popular, con los sectores populistas católicos de vallisoletanos, pues la doctrina fascista mantiene su valor como fermento de la reacción. Es decir, lo que propone es una violencia reactiva frente a lo que él considera que es una república que va poco a poco convirtiéndose en un régimen de carácter revolucionario y demagógico. De modo que, bueno, pues en cierto modo la doctrina violenta del agitador vallisoletano de Onésimo Redondo pues queda a mitad de camino entre el puro reaccionarismo de gente como Albiñana y el radicalismo nacional revolucionario de Ramiro Ledesma. Por supuesto, sigue manteniendo elementos o conceptos extraídos de la derecha radical más clásica, como por ejemplo el antimasonismo o el antisemitismo. El estudio en parte de su carrera en Heidelberg, allí se encontró con el nazismo, pero también se convirtió en un profundo antisemita. Y bueno, pues va a incorporar otros términos claramente fascistas a su ideario violento, como es, por ejemplo, la reivindicación de la juventud y sobre todo del espíritu combatiente, de ese etos, digamos, de militante, violentamente militante, que surge en cierto modo de los excombatientes de la Primera Guerra Mundial. De hecho, consideraba que la introducción de los jóvenes a la política era una especie de milicia cívica, como él señalaba, y decía él que solamente la instrucción militar y la disciplina de los jóvenes puede redimir a los pueblos. Es decir, la idea de la juventud como principal elemento de actuación del fascismo en ciernes, pero sobre todo una juventud encuadrada y organizada desde el punto de vista paramilitar. De modo que esa milicia sería el instituto político que impulsaría lo que llamaría la lucha nacional, la lucha por conseguir un régimen auténtico internacional frente a esta república prerrevolucionaria, y que tendría como virtualidad pues, desarrollar en su seno valores típicamente castrenses como son el sacrificio, la camaradería, la disciplina, la jerarquía, imprescindibles para la cohesión de un colectivo político como es el colectivo fascista y sobre todo y ante todo de su aparato paramilitar. Bueno, pues ya saben ustedes que esa fusión de las Juntas Castellanas y del grupo ledesmista de la conquista del Estado se hizo más por razones estratégicas y económicas que por afinidad ideológica. Uno es un radical pequeño burgués, el otro es un conservador católico, evidentemente, y que fue ese maridaje tan extraño pues fue impulsado por sectores del empresariado vasco. Un asunto permanente del fascismo español es su tutela por parte de los grupos de presión más importantes de tipo empresarial, sobre todo, repito, la gran patronal vasca, que va interesada en la instrumentalización de grupos violentos de carácter radical. Es más, la subida del poder de Hitler a comienzos del año 33 y la aparición de un concurso de líder como es la aparición del periódico El Fastio, impulsado desde el entorno del primo-riverismo, pues permitió dar una cierta notoriedad a este grupo jonsista original, que comenzará a darse a conocer en la escena, digamos, pública, sobre todo en Madrid, con la creación de patrullas de asalto que se dedican fundamentalmente a perseguir y a acosar a los estudiantes de carácter republicano socialista vinculados a la FUE, es decir, al sindicato estudiantil de izquierdas existente en ese momento en las universidades. Por ejemplo, el ataque a la sede de la FUE en la Universidad Central, ahora Complutense, en marzo del 33, le da una cierta popularidad y que le permite, pues, poco a poco crear patrullas de asalto, como se llama ahora entonces, dispuestas a dar la batalla a la izquierda en las calles. ¿Cómo? Fundamentalmente mediante actos provocativos como, por ejemplo, la venta de periódicos como el periódico Homs en la calle, muchas veces en la Puerta del Sol, con el objetivo de provocar a los vendedores del mundo obrero y socialista que estaban justamente en la acera del frente, ¿no? En último término, pues es justamente la presión de los monárquicos y del empresariado vasco lo que obliga no solamente a esa unión de fe de la conquista de Estado con las Juntas Castellanas, sino a la creación de la Falange Española como grupo unificado ya de las Jons en febrero del año 34. Eso me permite hablar del tercer grupo convergente del fascismo español, la Falange originaria, presidido por José Antonio Primo de Rivera, un grupo más elitista que los anteriores, impregnada de un peculiar talante regeneracionista de tanto de Unamuno como de Ortega y Gasset,
y en cierto modo heredero de la dictadura. Al fin y al cabo, Primo de Rivera se presenta a las elecciones constituyentes del año 31 como defensor de la memoria de su padre. En ese aspecto, su vinculación con el primo-riverismo es inequívoca, y bueno, en cierto modo, pues es el grupo que menos novedades teóricas aporta a la cultura violenta del fascismo español, porque la justificación de la violenta que propone Primo de Rivera pues corresponde bien al acervo, más bien al acervo del derecho público cristiano. Es decir, digamos, la violencia como autodefensa frente a una agresión previa. Acuérdense ustedes de la famosísima y tantas veces repetida frase de su discurso de la comedia: no hay más dialéctica admisible que la dialéctica de los puños y las pistolas cuando se ofende a la justicia y la patria. Es decir, es un llamamiento justificativo a la utilización de la violencia defensiva realizada ante un auditorio del Teatro de la Comedia claramente conservador y predominantemente derechista, nada radical desde el punto de vista de su nacionalismo. Por lo tanto, para el Primo de Rivera y el sector del falangismo original, muy aristocratizado en su digamos, perfil sociológico, pues solamente resulta admisible la fuerza en el caso de que digamos, fuese impuesta contra un adversario político que había sido previamente violento en su caso. De modo que todas las violencias falangistas van a ser justificadas a posteriori como represalia a una provocación previa del enemigo, ya fuese en el orden físico o en el orden moral. Quien ofende la justicia de la patria o agrede a miembros del partido político falangista. Su concepción elitista del combatiente falangista no cabe duda digamos, que está plasmada en estereotipos combatientes de sobreconocidos, porque forman parte, en cierto modo, del imaginario político franquista y falangista español de la posguerra, como son el monje soldado, el caballero de la hispanidad, mitad combatiente, mitad religioso, cruzado de Dios, que ostenta valores militares evidentes como la virilidad, el heroísmo, la abnegación, el desinterés, el esfuerzo, el servicio al bien público y la disciplina, junto con virtudes religiosas como la superioridad moral, el sacrificio, el misticismo, etc. Las imágenes que vienen a la mente son los cuadros de Sáenz de Tejada, que ilustran la historia de la cruzada, que muestran muy claramente esa imagen idealizada del combatiente falangista, mitad, repito, guerrero, mitad, en cierto modo, evangelizador de la Nueva España. De modo que, bueno, pues todo ello queda muy lejos del radicalismo popular exhibido por grupos como el de Onésimo Redondo o las Holmes originario. Claro, ¿por qué? Porque el lector típico de estas ideas del falangismo primitivo pues suele ser un joven de espíritu conservador, el militante falangista de primera época, muchos de ellos con educación media y superior, estudiantes, militares, profesionales liberales, que mezclaban confusamente el inconformismo respecto de esa república burguesa y de gente mayor, de esa república de profesores que ellos denostaban como una república ya, en cierto modo, caducada para esa época, y el temor a una revolución socializante que acabase con su propio statu quo social. Hay que darse cuenta que gran parte de los militantes de la primera falange son muchos de ellos marqueses, condes y gente muy vinculada pues, a sectores del alfonsismo o del primo-riverismo en su primer momento. De modo que, bueno, pues evidentemente estos caballeros fascistas, según la versión estereotipada de origen José Antoniano, no eran en absoluto esos soldados políticos revolucionarios como eran los squadristi, los camisioneri italianos o los camisas paradas de la SA, que eran sectores extraídos del lumpenproletariado, sino que los falangistas del primer momento eran miembros de una especie de jeunesse dorée, de especie de pijos de época, digamos, ultranacionalistas, católicos, imperialistas y miméticamente fascistas. Bueno, pues esta, digamos, situación es la que se plantea en su original esta falange española, que incluso antes de ponerse en marcha concierta un pacto con la extrema derecha alfonsina, el famoso pacto del Escorial, firmado por Pedro C. Rodríguez en nombre de los alfonsinos y por José Antonio Primo de Rivera en nombre de la naciente falange, que surgirá oficialmente, como saben ustedes, el 29 de octubre del 33, para patrocinar el falangismo, pagar al falangismo a cambio de compartir los principios antiliberales del alfonsismo de la época y reivindicar, según ellos, la violencia lícita contra el enemigo político. Lo que se trataba era, por tanto, de utilizar al falangismo como brazo armado de ese alfonsismo que no tenía en ese momento ningún tipo de militancia, ningún tipo de base social de apoyo. Por tanto, se trataba de crear una milicia
destinada, eufemísticamente hablando, a levantar la tónica espiritual del país, es decir, agitar la situación política con el objeto de aumentar el proselitismo de los grupos de carácter contrarrevolucionario. Y de modo que ese partido, financiado por los monárquicos y en parte del caso por los aristócratas de Neguri, pues organiza de primera hora sus propias milicias con el asesoramiento de oficiales monárquicos retirados en buena medida voluntariamente del ejército por los primeros decretos de Manuel Azaña. Esto es, desde fines del 33, desde la fundación de la Falange oficialmente, pues comienza a desplegar su poderío en las calles, con bandas que venden publicaciones propias y que generan incidentes, por ejemplo, pues en las calles de la gran ciudad, en Madrid sobre todo, o por ejemplo, un lugar preferente de actuación de estas primeras bandas armadas de Falange son los institutos de bachillerato y las universidades del doctorado central. Es obvio. El tipo de militancia falangista es un menor de edad. Recuerden ustedes que la mayoría de edad se obtenía a los 23 años, con lo cual el 80% de los militantes de Falange son menores de edad que no tienen posibilidad de depositar la papeleta en la urna y por lo tanto buscan otros modos significativos, en cierto modo provocativos, de actuación política, sobre todo enfrentándose a sus iguales en edad, a su misma generación en la universidad. De modo que, bueno, es la universidad, en cierto modo, el lugar donde se practica más la violencia, ahuecando los libros y colocando en su lugar digamos, una pistola que se utiliza frecuentemente contra los dirigentes y militantes del sindicato rival, la FUE. Bueno, pues hasta el extremo se encona la violencia, sobre todo de la universidad, que el ministro de Gobernación de la época, el controvertido y nunca suficientemente denostado Rafael Salazar Alonso, pues suspende las clases, clausura todos los centros de sindicatos universitarios y prohíbe el verano del 34 todo tipo de exhibición de símbolo político o indumentaria paramilitar, e incluso, digamos, veda la militancia política a los menores de 16 años y a los menores de 16 años y sobre todo a los menores de 23 si no tienen autorización expresa de sus padres. Es decir, se dificulta evidentemente la captación de este tipo de jóvenes menores de edad por parte de los grupos políticos más movilizados a través de multas para los padres que no ejerciesen una tutela efectiva sobre sus hijos a la hora de militar en estos partidos políticos. En consecuencia, bueno, pues Falange optó por, digamos, emplear una violencia que era en parte complementaria de su labor de propaganda mediante el incremento de los actos de provocación en lugares públicos. Ya les he dicho el caso paradigmático de la Puerta del Sol. Aunque es cierto que casi siempre llevó a las de perder porque evidentemente la calle estaba mucho más frecuentada por jóvenes de la izquierda que por estos escasos militantes de un partido naciente como era Falange Española. En consecuencia, bueno, pues los monárquicos que financiaban al partido empezaron a hablar de su ineficacia a la hora de lanzar una violencia eficaz. Se habló más bien antes de franciscanismo que de fascismo, y bueno, pues estos grupos, este lobby de empresarios financiadores del fascismo, pues y que notó su presión sobre el liderazgo de Falange para justificar el desembolso que estaban realizando con el objetivo de intentar desestabilizar políticamente a la República. De modo que con el fin de evitar que esta milicia naciente de Falange se viese desbordada por el activismo de las formaciones de extrema izquierda, a fines de abril del 34 se designó como jefe de objetivos, es decir, como virtual dirigente de la milicia, a un personaje que creo que ya se ha dicho aquí, al comandante de aviación Juan Antonio Ansaldo Bejarano, un aristócrata también de viejo cuño, un activista desde primera hora del alfonsismo que luego tuvo el honor de estrellar a Sanjurjo en su famoso vuelo desde Estoril hacia supuestamente el liderazgo del golpe de Estado en julio del 36. Ansaldo, este incansable conspirador, pues organizó militarmente lo que se llama a partir de ese momento, es decir, mediados del 34, la primera línea de Falange, o de manera más romántica, entre comillas, la Falange de la Sangre, dotando a estos grupos de choque falangistas de una mayor agresividad. Esa mayor agresividad que se clama sobre todo en los frecuentes enfrentamientos que se mantienen con los grupos de izquierda, sobre todo socialistas y comunistas, durante la primavera y el verano del 34 como preludio de lo que luego será la gran movilización antirrevolucionaria de octubre. Frente a la revolución obrera de octubre, la movilización antirrevolucionaria, antihuelga de los grupos de extrema derecha, incluida la Falange.
De modo que, bueno, pues ahí, en esta etapa de impulso del activismo paramilitar, patrocinado y forzado por la extrema derecha empresarial, se enmarca, por ejemplo, en la muerte del protomártir Matías Montero Rodríguez de Trujillo, el estudiante caído. Los que tienen alguna edad se recordarán la famosa silla del estudiante caído en cada aula de la Universidad Española, pintada de rojo y de gualda o de rojo y negro, y nuestro Horsbesser, ¿no? el mártir inicial del fascismo. Pero ya, cuando ya habían muerto 6 izquierdistas a manos digamos, de militantes de Falange. Otro elemento, otro incidente destacado que digamos, llamó mucho la atención porque fue digamos, el primer acto de violencia política contra una militante femenina de un partido político, fue la que se produjo el 10 de junio del 34, digamos, cuando tras la muerte, en un acto de provocación de un falangista en la playa de Madrid, que es donde están las famosas piscinas de educación y descanso, pues como venganza, la primera línea, en la cual está, por cierto, este personaje que se ha citado anteriormente, Merry de Val, pues tirotea en la calle Luis Gonzalo de Madrid a un grupo de socialistas que viene de una excursión de fin de semana, matando a la socialista Juanita Rico, de 20 años de edad, y dejando parapléjico a su hermano Lino. Bueno, repito, este atentado causó un fuerte impacto mediático porque fue la primera vez que una militante política pues, muere en un atentado. Y sobre todo no tiene nada que ver con el asesinato del falangista previamente narrado, sino que fue una víctima buscada al azar por esta primera línea de Falange, en la cual parece ser que también participó, al menos como testigo del atentado, Pilar Primo de Rivera. En todo caso, digamos, esto, repito, obliga al gobierno en agosto de ese mismo año a emitir un decreto que se llamó popularmente Decreto contra la Delincuencia Infantil, que prohibía, como les he dicho anteriormente, la militancia política a los mayores de 16 años y a los menores de 23 sin autorización expresa de padres o de tutores. En todo caso, también después del asesinato de Juanita Rico, el gobierno no solamente toma esa medida, sino que efectuó una primera gran redada de falangistas en su sede madrileña, provocando, bueno, pues una situación de tensión interna dentro de Falange, ¿no? Porque se empieza a criticar a Primo de Rivera como un dirigente político que no se implica demasiado en proteger a sus afiliados y que está permanentemente haciendo alardes de oratoria en el Parlamento, y eso le genera un cierto aislamiento que intenta paliar José Antonio, pues digamos, esforzándose en la defensa jurídica de esos detenidos en el preciso momento en que Ansaldo, el jefe de objetivos, el jefe de la milicia, pues trata de cierto modo de efectuar un golpe de fuerza controlando el aparato paramilitar y el aparato político. Es decir, la Falange también en esos meses de julio del 34 sufrió su propia noche de los cuchillos largos, su primera gran purga, cuando los dirigentes de la milicia, que son todos de origen alfonsino, tratan de tomar el control del partido, y Primo de Rivera logra in extremis la ayuda de los diferentes dirigentes del partido para expulsar a Ansaldo y a los monárquicos, cerrando así un conato de crisis que no se va a cerrar hasta la expulsión del ala izquierda, la de Ramiro Ledesma, unos meses después. En todo caso, también la expulsión de Ansaldo y de buena parte de los dirigentes de la primera línea de Falange precipita la firma de un nuevo pacto de colaboración entre Primo de Rivera y los alfonsinos en agosto del 34, en el cual se garantiza la continuidad de la financiación monárquica a pesar de la expulsión de estos dirigentes de la primera línea, a cambio de que la Falange se empeñe más, según dice el pacto, en el acoso a las fuerzas marxistas. Seguimos manteniendo nuestra financiación a cambio de más energía en esa labor, por lo tanto, de acoso al enemigo político común. Bueno, pues esta situación se mantiene, mantiene a la Falange en precario, y bueno, encuentra la gran oportunidad, en teoría, cuando se producen los días de la Revolución de Octubre del 34. En aquel momento lo que hace Falange es ofrecer todos esos efectivos al gobierno y al ejército con fuerzas auxiliares. De hecho, hubo militantes falangistas en Oviedo, por ejemplo, ayudando a las fuerzas que ocupaban la ciudad. Se emplearon como rompehuelgas, controlando los servicios públicos esenciales como son el agua, la electricidad, los transportes, etc.
y organizando el 7 de octubre una manifestación callejera en pro de la unidad nacional y como muestra de apoyo a lo que ellos llamaban el gobierno de España. No hablan del gobierno de la República, sino que hablan del gobierno de Nervos como el gobierno de España, al cual merecía la pena defender y apoyar. Por cierto, no me resisto a contarles una anécdota preocupante, y es que si ven ustedes las fotografías de esa manifestación del 7 de octubre del 34 en frente de Castellana 3, la sede del presidente del gobierno, encontrarán una pancarta tomada, digamos, sujetada por Primo de Rivera, Julio Ruiz de Alda y otros dirigentes falangistas que dice "Viva la unidad de España". Esa pancarta se ha reproducido literalmente, con el mismo formato y la misma grafía, en las manifestaciones contra los miembros del gobierno catalán que llegaban en el AVE de Atocha. Si ven ustedes las fotografías, estos manifestantes en contra del gobierno catalán utilizaron de manera nada casual el mismo diseño de pancarta para, por supuesto, atacar a los miembros del gobierno. Todavía la iconografía falangista sigue teniendo una cierta pervivencia en los sectores de la extrema derecha española de nuestra época. Bueno, pues la gran oportunidad vino justamente en octubre, ¿no? cuando se pensó que después del golpe de la revolución iba a haber un golpe de Estado, un golpe militar perpetrado por la guarnición o por la fuerza de ocupación en Asturias, que realizaron una marcha sobre Madrid que llevaría a la destitución del presidente de la República y su reemplazo por el general Sanjurjo. Ahí estuvo en esos días de octubre Falange a la espera, cuartelada permanentemente en su sede de Marqués de Riscal, a la espera de una orden que nunca se cumplió y que provocó una frustración tan grande que llevó a una nueva crisis interna en la cual se produjo, como les he dicho, la defección de Ramiro Ledesma muy pocos meses después. Luego vino la etapa de la travesía del desierto del año 34, del 34 hasta comienzos del 36. Falange se mantiene alejada de toda alianza electoral con los sectores de la extrema derecha, no participa en el bloque nacional, digamos, inspirado por Carlos Sotelo, se presenta sola a unas elecciones. Ya sabe Paco y los colegas que hemos trabajado en el asunto que un partido político que se presentaba sola en unas elecciones por el sistema mayoritario de la época republicana estaba condenada a perder completamente su representación parlamentaria. Efectivamente, en esa ocasión Falange consigue 40.000 votos y no consigue ningún parlamentario, y bueno, pues ese desencanto por la derrota electoral aumenta con el desencanto de la extrema derecha, viendo que la Falange no solamente no tiene el necesario mordiente violento, sino que además, desde el punto de vista político, se muestra reacia o reticente a cualquier tipo de pacto electoral y postelectoral. Antes incluso de las elecciones del Frente Popular, pues Falange intenta un poco creíble giro hacia la izquierda, empieza a desempolvar la vieja retórica obrerista de las viejas Hons de Ledesma, e incluso se plantea de manera bastante ilusoria un plan insurreccional solitario que discutieron los jerarcas de Falange en una reunión que tuvieron en el Parador Nacional de Gredos en julio del año 35. Se hablaba de llegar a las arenas de Salamanca y que generar allí un núcleo de resistencias a la espera de que los militares se adhirieran a un golpe de Estado iniciado y patrocinado, en principio por Falange, pero en fin, es una de tantas salidas románticas que la Falange nunca llegó a plasmar en ningún momento. Bueno, claro, ante esa débil cohesión interna de grupos tan variopintos como los ledesmistas, los castellanistas de Onésimo Redondo, los falangistas de Primo de Rivera, pues lo que se trató es de intentar mantener la cohesión mediante un radicalismo verbal muy mezclado con un esteticismo necrófilo y con una mitología funeraria que es muy destacada, muy propia y muy característica de la Falange de la época, incluso de la Falange posterior, ¿no? No se llega al extremo del fascismo como el rumano, que es una auténtica religión de la muerte, pero sí que, por ejemplo, se hablaba en el himno de las Hons de desear una muerte española, en el cara al sol de hacer guardia sobre los luceros, o los gritos de ritual funerario, los gritos de presente, o la repetición coral de la oración por los caídos, que es un auténtico ofertorio laico de tipo, digamos, católico,
intenta traducir ese patrón de sacrificio de la muerte de los mejores, que fue en cierto modo pues un recurso propagandístico y un acicate al reforzamiento de la unidad interna en tiempos de crisis. En suma, tras la derrota electoral de febrero del 36 y la ulterior ilegalización, a partir de marzo, el partido opta por dos tácticas violentas dependientes de un proyecto insurreccional de más amplio calado. En primer lugar, la acción terrorista. Estamos en el comienzo del osatismo, de lo que yo llamo en algún libro una auténtica estrategia de la tensión dirigida a deslegitimar a la República. Y por otro lado, la acción conspirativa, o bien en solitario o más adelante con colaboración de los carlistas, y por último plegándose de manera inequívoca y evidente al plan militar diseñado desde la Junta de Generales, que se reunió en Madrid a partir de marzo del año 36. Claro, ya Primo se dio cuenta de que la hora crucial del primavera-verano del 36, la Falange no tenía oportunidad ni capacidad de poder tomar el poder por sus propias fuerzas, sino al menos propiciar el ambiente de crispación necesario para forzar una intervención militar que puede ser reconducida luego por Falange hacia la destrucción de un régimen revolucionario nacional sindicalista. En parte lo logró durante la guerra. Contra todo pronóstico, la Falange se convierte de cierto modo en el sector más influyente de esa coalición fascista que asume el control de la mitad de España en la guerra, y por lo tanto, bueno, pues sus esfuerzos de desestabilización en término no quedaron en vano, no fueron baldíos. Bueno, pues la última etapa, por lo tanto, desde marzo a junio, es una etapa de inequívoca apuesta de la Falange por la acción terrorista, es decir, la acción provocativa con la intención de desencadenar una reacción de la población de izquierdas con el objeto de deslegitimar la República, acusándolo de ingobernabilidad. Y en ese tipo de asuntos o de acciones, pues destacan, por ejemplo, el intento de asesinato del vicepresidente de las Cortes, el socialista Luis Jiménez de Asúa, y la muerte de su inspector de escolta el 12 de marzo del año 36, que lleva directamente pues a la proscripción, a la ilegalización de Falange como partido vinculado con el terrorismo, ¿no? Se acusa a Falange de organización ilegal por su tenencia ilícita de armas y sus actividades violentas, pero digamos que esa decisión, que es un decreto gubernamental, entra en conflicto con el Poder Judicial, porque el 30 de abril de ese mismo año José Antonio Primo de Rivera y la Junta Política va a ser juzgada por el Tribunal de Urgencia, que los absuelve a inicios de mayo. Es decir, esa acusación de formar parte de una asociación de malhechores o de caracterización por asociación violenta, pues va a ser desmentida por el Tribunal de Urgencia, aduciendo que de la lectura de su programa no cabe interpretar que la Falange quisiera, dice textualmente el fallo del Tribunal de Urgencia, reemplazar por la fuerza al gobierno republicano por otro anticonstitucional. Claro, cuando se ven las directrices de Primo de Rivera de junio y de julio, pues evidentemente lo que quería era reemplazar por fuerza al gobierno republicano por otro anticonstitucional. En todo caso, el recurso de casación tampoco prosperó, y el Tribunal Supremo el 8 de junio ratifica la legalidad de Falange, que se presenta, se mantiene legal hasta el comienzo de la guerra. En todo caso, bueno, pues a pesar de su ilegalización gubernativa y su legalización por el Poder Judicial, casi a la víspera de la guerra, Falange protagoniza una importante oleada de represalias con fuertes connotaciones terroristas en Oviedo, donde matan a un exministro; en Santander, donde entre mayo y junio hay varios atentados y represalias entre socialistas y falangistas; en Madrid, en mayo y en julio; en Orense también hay otro altercado que acaba con varios muertos; en Valladolid, el gran bastión falangista, sobre todo liderado por José Antonio Girón, también el 18 y 19 de junio. Para ese entonces, para junio, Falange está plenamente integrada en la conspiración militar y contribuye de manera destacadísima a esa estrategia de la tensión de carácter terrorista que acabo de intentar esbozar. Pues bueno, hablando de cifras, es significativo el primer puesto que ocupa Falange como partido con mayor número de víctimas, pero también con mayor número de responsables de muertes, una cifra casi equivalente, lo que dice mucho acerca de la trayectoria violenta escogida por el partido desde por lo menos febrero del 36 hasta inicios de julio, cuando, según algunos autores falangistas, Falange había sufrido la baja número 70 desde su fundación y se ha responsabilizado de un número similar, si no superior, de asesinatos políticos.
son los datos más o menos de la propia Falange. Mis cálculos son 41 falangistas muertos durante el segundo bienio, hasta el febrero del 36, y 67 durante el Frente Popular. Sus victimarios fueron sobre todo socialistas y comunistas, aunque hubo también 6 víctimas causadas de forma accidental, explosiones dentro de las sedes, disparos fortuitos o de forma deliberada, porque hubo también no menos de 4 o 5 militares falangistas que fueron asesinados por sus propios, digamos, compañeros bajo la sospecha de que eran espías o infiltrados de alguna otra formación política. Falange, por lo tanto, aparece como principal víctima de la violencia, pero también como principal organización política responsable de las muertes en el Frente Popular, como es la cuarta parte de víctimas producidas mortales por enfrentamientos entre grupos de ideología contraria. Es decir, aparte de los enfrentamientos con la policía, en los choques entre militantes de partidos políticos, digamos, o contrapuestos, Falange tiene la responsabilidad de al menos un 25% de este tipo de enfrentamientos, un total de 64 víctimas provocadas por Falange, que esta vez se concentran, como en el caso del segundo bienio, entre los militantes de partidos marxistas, que fueron los más movilizados naturalmente en un sentido claramente antifascista ya desde mitad del segundo bienio. Por lo tanto, bueno, lo que se puede decir como balance de este repaso apresurado sobre la violencia fascista o falangista, por resumir, en la época republicana, es que el fascismo español fracasó como alternativa de masas en España por varias razones. Su debilidad interna, es decir, la idea de que cada doctrina, digamos, nacional revolucionaria era muy difícilmente compatible con la de otros grupos afines como son Falange, las Jons o la conquista del Estado, sus erráticos planteamientos estratégicos, desde el intento de infiltración de la CNT a actuar como correa de transmisión de los intereses del empresariado vasco, su dependencia casi permanente, los famosos pactos con los alfonsinos, con los planes subversivos de la derecha reaccionaria y el ejército, y la actitud reticente de la derecha sociológica, que nunca se dejó ganar por este recién llegado y optó a la postre por una radicalización propia, desde principios y predominantemente conservadores. Es decir, hubo igual fascistización en el caso del carlismo, en el caso de la Renovación Española, en el caso de la CEDA. No hacía falta vestir la camisa de Falange para ser o considerarse en parte un partido o una organización de tipo fascistizado. En estas condiciones, la pervivencia del fascismo español se debió muy probablemente a la necesidad que tenían los sectores de la derecha sociológica de complementar la división del trabajo contrarrevolucionario, que era de una fuerza de choque antiobrera, que, como decía Gil Robles, pues por su carácter combativo puede llegar a suplir, frente al poder y la violencia del marxismo, las funciones del Estado, que hoy están lamentablemente abandonadas por el Estado republicano. En definitiva, un papel subordinado en la desestabilización de la República, que acabó incluso manteniéndose ese papel subordinado, aunque hegemónico dentro del conglomerado fascista, acabó por quedar subordinado al ejército durante la consolidación y permanencia de la dictadura franquista. Esto es lo que les quería comentar en este momento. Gracias por su atención. Estoy dispuesto a cualquier respuesta o comentario que quieras establecer a partir de este momento. Gracias. Quería yo abrir el turno de las preguntas, que hacerle una pregunta al profesor González Callejas, si crees que la figura de Ledesma se adapta más a lo que se entendía por fascismo en Alemania, en Italia, en Austria, mucho más que, por ejemplo, la figura de José Antonio. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Pues en realidad es que el fascismo, como partido atrapado todo, tenía, digamos, ese componente ultraconservador, el caso de una parte de movimientos fascistas franceses, o el caso del fascismo austriaco, que es un fascismo muy agrario. Pero en realidad, si entendemos el fascismo como una ideología nacional revolucionaria, como una auténtica ideología de la subversión, yo creo que el que más, y sobre todo anclado un poco en ese estereotipo de que el militante fascista canónico es un hombre de clase media comido a ser desclasado, pues evidentemente el que más le cuadra esa caracterización en cierto modo estereotípica es a Ramiro Ledesma, ¿no? Bueno, es que lo decía porque mucha gente desconoce que Lluvia las flechas, Una grande y libre y varias de las cosas que se asocian con Falange son obra intelectual de Ledesma, no de José Antonio. Más todavía, el Lluvia de las flechas, ¿saben ustedes de dónde procede la idea? Del catedrático de Derecho en Granada, don Fernando de los Ríos.
que en los años 30, creo que en el año 30, en una de sus clases en la Universidad de Granada, hablando con su salud, dijo, bueno, en caso de que hubiese un fascismo en España, ¿qué tipo de simbología podría utilizar? Y esbozó la posibilidad de que el yugo de la fecha de la Iglesia Católica fuese, junto con el águila de San Juan, posibles iconos del futuro fascismo español, de modo que incluso ni siquiera de entendernos, sino incluso de un dirigente socialista español, es el que más o menos propuso con mucha imaginación lo que luego fue uno de los emblemas canónicos de la Falange. Primero de las Jons y luego de la Falange. Ha mencionado usted al empresariado vasco. ¿Se saben nombres o empresas de los que apoyaron a...? Aresti, Careaga, el típico empresario de Neguri que había apoyado empresas intelectuales como Hermes en los años 20 y que bueno, pues, se considera que llegado el momento hace falta un movimiento de este tipo para dar la respuesta a una acción revolucionaria que tenía que iba a invadir y iba, digamos, a pervertir la naciente República Española. Entonces, son la típica élite de Neguri, que es de Lequerica, por ejemplo, que es gente que luego tendrá una larga trayectoria en el colaboracionismo con el franquismo posterior. Pero esta limitación geográfica, que solo sea el empresariado vasco, que no sea empresariado madrileño... Los primeros empresarios que regalan la famosa moto a Remy Ledesma para que hiciese su propaganda por España, son los que financian en primer lugar a los grupos prefalangistas, ¿no? A las juntas castellanas, sobre todo a la Comisión de Estado, que está pagado con el Fondo de Retiros de Gobernación de la época de Gabriel Aznar, y comparte el dinero del empresario vasco. Y luego los que realmente financian a la Falange, eso sí que claro, es Renovación Española. Y son los grupos monárquicos, ya no con una caracterización geográfica tan clara, sino los sectores monárquicos que están vinculados pues con Goicoechea, y el principal interlocutor, y lo dice en su memoria sin ningún tipo de tapujos, es Pedro Sáenz Rodríguez. Por cierto, el personaje que luego va a ir de compras a Italia antes de la guerra para comprar esas docena y media de Savoia Marquette 81, que son los primeros aviones que se emplean en la guerra civil. Una guerra civil que se planificaba ya desde antes de estallar, porque la compra de esos aviones es del 1 de julio del año 36. No se está pensando en absoluto en un golpe de Estado fácil, sino una guerra civil, todo lo corta que se quiera, pero una guerra civil. Y bueno, añadir que es que le cortan la financiación los monárquicos a partir de diciembre del 34 porque se niega a la Falange a sumarse al bloque nacional de Calvo Sotelo. Además insisten en una cosa que era anatema para los monárquicos, que es el laicismo, que lo incluyen en sus puntos del partido, y esto no lo aceptan de ninguna manera y le retiran la financiación. Entonces, lo que ha dicho el de la travesía del desierto del año 35-36, tiene muchísimos problemas porque no tienen financiación ninguna, hasta que aparece el amigo Mussolini, claro. Eso sí lo puede contar. Sí. Bueno, en realidad, el testaferro de la financiación es el conde de los Andes, el marqués de Lisera, Moreno Herrera, que es el segundo diputado que tiene Falange en las Cortes del segundo bienio. Cuando se les corta el grifo, como bien dices, bueno, a fines del año 34, lo que busca es pasar la gorra a algún país fascista, y lo logra con Mussolini. Entonces, a partir de mediados del 35 se va a París todos los meses a cobrar una sustanciosa, digamos, suma de dinero mandada por el gobierno italiano al embajador fascista en París. Por lo tanto, la subordinación económica del fascismo español durante toda su etapa republicana es evidente. Desde el primer momento con la burguesía vasca, luego con los alfonsinos y por último con Mussolini. Gracias. ¿En cuánto se podría cuantificar la militancia falangista en las elecciones del Frente Popular? Se habla de 40.000 votos. Pero claro, hay que tener en cuenta que la militancia, claro, es la cuestión, el gran problema es que claro, la inmensa mayoría de la militancia no tiene edad de voto, no cumple los 23 años. Entonces, se puede calcular quizás por el doble, o no mucho más de 100.000 quizás, de los cuales siempre se ha hablado de que después de la... No son militantes, son simpatizantes. Claro, es que es muy difícil porque digamos, es un partido donde está... La principal militancia no está en la Falange, está en el SEU. Porque no pueden ser miembros de un partido porque incluirían en los puntos que establece el decreto de delincuencia infantil. Con lo cual, la mayor parte de esta gente está militando en el SEO y no tenemos información fehaciente de cuál fue el nivel de militancia, teniendo en cuenta de que bueno, pues, el estudiantado español de la época no era tampoco muy numeroso.
pero era estudiantado de secundaria antes que de estudiantes de tipo superior. Pero en todo caso, siempre se ha hablado de que después de las elecciones hubo un trasvase de no menos de 15.000 cedistas que se van a la Falange habidos de acción. Por tanto, la militancia clandestina parece ser que aumentó notablemente durante la etapa de la primavera, pero no tenemos datos más que los que arrojan las elecciones, 40.000 votos en toda España. Entonces calculemos a lo mejor... Residual. Sí, absolutamente residual. Es decir, no consiguió, también debido a que no se presenta en coalición ningún diputado. Hay que decir que en el segundo gobierno se presenta Ledesma y Moreno Herrera, José Antonio Moreno Herrera en una coalición de monárquicos, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que Franco termina contando con ellos cuando es algo muy residual? Bueno, porque deja de ser residual a partir de la primavera. Es decir, que lo que parece notorio, sin que tengamos datos fehacientes sobre el asunto, es que la Falange crece como la espuma durante la etapa de la primavera del 36, siempre desde el punto de vista de la semiclandestinidad. Luego viene, claro, el hecho de que en una guerra civil, ya saben ustedes, que como pasa con el conflicto catalán actual, los extremos radicales son los que consiguen mayor adhesión política, y en ese caso, dentro de la coalición reaccionaria que forma o protagoniza el golpe de Estado del 36, la Falange es, sin duda alguna, el sector más radical, el que más ha intervenido violentamente en la primavera y, por lo tanto, el que tiene mayores posibilidades de poder enmarcar o encuadrar esa estructura política bajo moldes claramente radicales. Hasta hay que añadir que los países que apoyan a los militares golpistas son países que apoyarán claramente, sobre todo Italia, la alternativa franquista sobre las alternativas monárquica o carlista. Por lo tanto, hay un fermento de radicalización que beneficia a Falange en el interior y un apoyo evidente, eso se ve en las visiones fascistas italianas, que sufragan y apoyan la constitución de Falange como el gran, digamos, partido aglutinador de las derechas españolas durante la etapa de la guerra, hasta que eso se confirma en abril del 37 con la unificación, dando lugar a un partido que se llama sobre todo Falange Española. Luego vendrá lo de tradicionalidad de las cosas, pero es Falange Española el primero y sobre todo en ese lugar, ¿no? Sí, yo quería añadir un dato en el cuadro de políticos republicanos. En el año 33, digamos, subrayando lo que ha dicho de la juventud, los falangistas tenían menos de 40 años Manuel Edilla, Rafael Sánchez Mazas, José Antonio Primo de Rivera, Raimundo Fernández Cuesta, Julio Ruiz de Alda, Ernesto Jiménez Caballero, Ramiro Ledesma, Onésimo Redondo. Bueno, estos tenían menos de 30. Ramiro Ledesma, Onésimo Redondo y Alfonso García Valdecasas. Entre el año 5 y el año 10. Y que contrasta poderosamente con la media de edad que tienen los monárquicos, la media de edad que tienen los carlistas e incluso la media de edad de la CEDA, que es un poco menor, pero aún así es mayor y muy superior a la de la Falange. Son gente muy muy joven, ¿no? De ese carácter de recién llegado, ¿no? Es decir, esa imagen juvenil que ellos quieren mostrar. Es decir, frente a esa república llena de viejos políticos como Alcalá Zamora o Miguel Maura, o de viejos profesores de universidad, ellos son lo nuevo, lo más vanguardista. También muy típico del filofascismo de la época. Por lo tanto, la función lo consideran ellos un valor intrínseco, un valor en sí mismo, que está identificado con ese patos violento que deja de traslucir el fascismo italiano y que ellos quieren asumir a partir de ese momento, ¿no? ¿Tienen ustedes datos sobre la contratación en los últimos meses, la estrategia de la tensión sobre la contratación de pistoleros profesionales, el caso del hermano de Durruti? ¿Tienen algún dato objetivo del número que contrataron? Bueno, evidentemente eran todos catalanes, ¿no? Porque era la época del pistolerismo, antiguos militantes de la CNT y gente de los sindicatos de derecha. Sí, lo que hay, bueno, primero en los regionales de Almiñana y luego en la Falange Española son militares en activo o que han renunciado a su puesto por los decretos de Ozaña, el caso de Ansaldo, y luego muchos exlegionarios, gente del tercio de África que se ¿cómo se dice eso? Se licencian y no encuentran trabajo, están en el sector del hombre proletariado y optan por esto. Gente del sindicato libre, sobre todo en Barcelona, y algún pistolero profesional, como por ejemplo Johnny Guairal, que es un americano que interviene dentro del partido como instructor de pistoleros. Y luego viene ese tipo de gente que está en el entorno de la FAI, de la CNT
o que se da el salto de la revolución sindicalista a la nacional sindicalista, como es el hermano de Durruti, que está implicado en el intento de asesinato de Eduardo Ortega, que había sido fiscal general del Estado, fiscal de la República, intentando entrar con una bomba. Entonces, bueno, hay apellidos ilustres que están implicados, yo creo que vinculados con esos sectores que oscilan entre lo nacional y lo social dentro de la CNT, y sectores claramente que han optado por el pistolerismo profesional, herederos de la Legión, ex militantes del Sindicato Libre y este tipo de gente desclasada. Sí, Eduardo, te quería hacer una pregunta. Me consta que es un autor muy puntilloso. Permítame que duerma tranquilo, a pesar del tono escatológico de la pregunta. Realmente, Juanita Rico, ¿sabes lo que te voy a preguntar? Juanita Rico no fue asesinada porque supuestamente le achacaban que había orinado encima del cadáver del anterior falangista muerto. Yo simplemente, si me dices que no, me lo voy a creer. Es falso todo. Eso es una invención ex post de Felipe Severo de Sandoval, del autor de la biografía pasional de Franco, porque lo que se ve en la prensa de la época es que el asesinato de Cuéllar, el enfrentamiento que hay en la playa de Madrid, tiene lugar entre militantes de Falange, estando presente vigilando lo que pasaba, Miguel Primo Rivera, la hermana. Posiblemente fuera Pilar. No, Miguel estaba por allí y que se enfrentaron con un grupo de comunistas. De comunistas. Eso lo veis, si veis la prensa, el ABC, como el Heraldo de Madrid, es un grupo que, en cambio, a los que atentan esa tarde, que además no proceden de la playa de Madrid, es un grupo de miembros de los chivilis, de la Juventud Socialista, con lo cual ya a partir de ese momento toda la construcción misógina de Felipe de Sandoval, por cierto un reconocido homosexual, pues falla por su base. Él elabora esa historia en el año 40 cuando escribe la primera versión de su biografía pasional de José Antonio, hablando un poco de que esa mujer había profanado el cadáver orinando encima de él y diciendo la justa venganza por parte de la Falange. Eso entra parte de ese imaginario torturado misógino de un sector del falangismo que reproduce en cierto modo, si nos damos cuenta, la imagen de las tricoteuses y de las furias de las petroleras de la Comuna de París y de la Revolución Francesa, es decir, las arpías desencadenadas que hacen actos sexuales en contra del enemigo cuando uno es asesinado. Es un estereotipo que está presente en el imaginario de la contrarrevolución francesa después del terror de la Francia después de la Comuna de París y por supuesto de la Europa contrarrevolucionaria después de la Revolución Soviética del año 17. Es una mezcla de sexo y violencia muy característica de ese imaginario torturado de la derecha europea de la época. Bueno, esto tiene ya que terminar y agradecemos a esta representación de la Universidad Complutense Juan Carlos que han proporcionado este brillante cierre de las jornadas, y a los que han asistido pues igual, que espero que hayan sido del interés. Ha habido un intento de variedad y de altura en las ponencias. Muchísimas gracias a todos.